Hemos hablado ya varias veces con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, particularmente en toda la zona de Gaza. Y hay ciertas cosas que a veces como que se escapan de una lógica razonable. Había, en un momento dado conversamos, las posibilidades de que se pudiera haber una tregua o un alto al fuego y de pronto tenemos un ataque brutal que mata a un montón de gente, iniciado por Israel recién. Y la pregunta es ¿qué? ¿Esto es una señal de que escalamos? ¿Es una señal de algo en particular que se quiere decir? ¿Es una gafa, un accidente, un error? De eso queremos conversar con Raúl Sor hoy día. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando. Bueno, la respuesta es según a quien le pregunte. Eh, las organizaciones palestinas unánimemente han dicho que esto fue un acto deliberado. Estamos hablando de un ataque aéreo que causó al menos 45 muertes y cientos de heridos. Esto fue en las proximidades de Rafah, esta ciudad, la ciudad más austral de la Franja de Gaza, y fue un ataque particularmente doloroso y, digamos, desastroso en cuanto a lo que ocurrió, porque las personas, como vemos en las imágenes, los refugiados, mujeres, niños, hombres de todas las edades, dormían en el campamento en carpas, que son altamente inflamables, y se produjo un bombardeo aéreo y que, por supuesto, hizo arder las carpas, y eso es lo que vemos allí. Y claro, por eso tenemos las cifras de muerte, más 45 al menos, y cientos de heridos, y muchos de ellos de gravedad. Y bueno, Israel dijo, nosotros no teníamos ninguna intención de bombardear este campamento, estábamos tras dos importantísimos líderes de Hamas, a los cuales le dimos alcance y logramos matarlo, a dos comandantes de primera línea de Hamas. Ese era el objetivo, pero un trágico accidente, fueron las palabras que usó Benjamín Netanyahu, trágico accidente. Las bombas o los misiles o lo que hayan disparado no cayeron o de alguna manera incendiaron este campamento de refugiados, hasta donde se sabe, absolutamente desarmados y que no participaban en ninguna acción. Y este es uno de los incidentes más brutales que se han experimentado, y han sido muchos, en esta confrontación. Y claro, hay quienes dirán, a lo mejor hubo una intención. Hay que recordar que días antes, jamás en un acto para desafiar a Israel y decir, no nos han derrotado, aquí estamos, disparó 8 cohetes contra Tel Aviv, la principal ciudad de Israel. Y eso naturalmente era un gesto de desafío abierto. Es decir, sí, claro, han estado acá 7 meses, nos han arrinconado, pero todavía tenemos la capacidad de disparar y llegar a territorio israelí. Hay algunos que interpretan que esto sería una respuesta brutal, es decir, quieren disparar cohetes, esto es lo que les va a pasar. La versión oficial de Israel es no, nunca quisimos hacer esto, pero lo cierto es que las consecuencias para Israel pueden ser muy importantes en términos de pérdida de apoyos y simpatía, especialmente en la Unión Europea, donde Josep Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que no tiene mucho mando de tropa, por así decirlo, no tiene muchos mecanismos concretos, pero ha dicho por primera vez hay que pensar ya en sanciones. Es decir, Israel no puede seguir así, y se refiere específicamente a un hecho trascendental que ocurrió la semana pasada, que lo comentamos brevemente, y que la Corte Internacional de Justicia le ordenó en forma tajante a Israel que no operara militarmente en las proximidades de Rafah. Y las razones que dio la Corte, que son las mismas que ha dado Estados Unidos cuando le ha dicho a Israel que no ataque Rafah,
es que es imposible segregar completamente a la población civil de los elementos de Hamás. Y por lo tanto se corría ese riesgo. Bueno, así fue. Oye, Hicieron el ataque y han causado esta tragedia tremendamente dolorosa. Raúl, yo entiendo que eh, siempre después de un suceso de esta envergadura vienen las explicaciones. A veces eh, el que atacó se jacta y se jacta, pero total y absolutamente cuando eso ocurre porque es lo que quería que pasara. Y además intimida, como tú dices, y todo lo demás. Pero cuando, como tú lo estás señalando, cuando Israel dice, mira, esto no era lo que queríamos hacer, y por lo tanto esta situación es algo que se escapó de lo que hubiésemos querido que pasara. ¿A qué se está refiriendo con eso? Porque los misiles o las bombas, bueno, hay un botoncito que hace que se vayan a un determinado lugar. Es más, o sea, digamos, la versión israelí yo la encuentro un tanto contradictoria, porque la primera versión fue que ellos atacaron con gran cuidado, justamente de no dañar civiles, y lanzaron misiles con baja carga explosiva que estaban destinados a dar muerte a estos dos líderes, estos dos comandantes de Hamas, y que por lo tanto fueron especialmente cuidadosos e hicieron tomaron una serie de medidas para que no hubiera daño colateral, como se suele decir en estas situaciones. Sin embargo, digamos, no han explicado cómo desde esos misiles se llegó a este incendio feroz que devastó el campamento. Por lo tanto, hay muchas explicaciones que faltan por ser dadas, pero claro, Israel ha pedido disculpas en la forma en que suele hacerlo, diciendo esto es una situación trágica que no era nuestra intención. Pero dada la recurrencia y la cantidad de incidentes que han habido, claro, digamos, la otra parte tiene todo el derecho, no digo el derecho, sino que la suspicacia está allí presente y en estos momentos debían empezar algunas conversaciones para volver a iniciar negociaciones para un cese al fuego. Bueno, en estas circunstancias es bien improbable que se llegue a un acuerdo, es decir, y aunque esto debe ser muy doloroso para los palestinos y los gazatíes en particular, la situación es políticamente a nivel internacional se torna cada vez más favorable para los gazatíes precisamente. Y hay que recordar, y lo hemos comentado tantas veces, Fernando, las guerras no se ganan solamente con las armas, se ganan políticamente. Y el que tiene las simpatías de su lado, cuando tú ves en las universidades estadounidenses, salen todas estas tomas de universidades en solidaridad con la lucha del pueblo palestino, bueno, eso te dice volúmenes. Y estamos hablando en Estados Unidos, donde muchas veces la represión a este tipo de manifestaciones suele ser severa, como fue en muchos casos, en la última ronda de manifestaciones. Y en todo el mundo se aprecia cada vez más gestos de solidaridad o de cercanía con el pueblo palestino y a la inversa, de rechazo a Israel y en particular al gobierno de Netanyahu. Sí, yo te preguntaba esto porque normalmente cuando estamos hablando de una guerra, por ejemplo, un poco como lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, el, el margen para el error en términos de, por ejemplo, un bombardeo es, pero prácticamente igual a cero, porque tú tienes una disposición que la has dicho para atacar a tu adversario y viceversa. Y desde ese punto de vista, además con cantidad de armamento que está siendo provisto por montones de otros países para los distintos intervenientes. Pero cuando de pronto ocurre algo y
en este caso el gobierno israelí, dice de que no es lo que se trató de hacer y que fue una cosa totalmente no querible. ¿A qué se está refiriendo algo así? ¿Es un error que pasó? ¿Se arrancó alguien con los tarros? ¿Qué discusión hay al interior? Porque esto puede significar una represalia que, por cierto, nadie en Israel supongo que puede estar interesado en que escale esto. Sí, bueno, creo que posibilidades de represalias no hay tantas, en el sentido de que jamás no tiene la capacidad, aunque ha disparado algunos cohetes, y digo cohetes porque no tienen puntería, es decir, caen en un área y estos 8 que dispararon, ninguno de ellos dio en ningún blanco. Pero independiente de eso, hay una, digamos, el factor político es, creo yo, en estos momentos determinante, y las relaciones entre Israel y Estados Unidos se han ido deteriorando, y justamente Estados Unidos le ha dicho: no hagan esto, no entren a Rafah, no hagan, digamos, bombardeos masivos. Y en la reacción hoy día, el vocero del gobierno de Estados Unidos dijo que estaban heartbroken, con el corazón roto de ver lo que había ocurrido. Y tampoco veo cuál sería la intencionalidad de Hamás de querer provocar una situación como esta. Ahora, inevitablemente los movimientos guerrilleros, insurgentes, terroristas, del más distinto pelaje, siempre van a operar de la misma manera. Es decir, eso es parte de la ideología del movimiento, que se dicen los defensores del movimiento popular y son sus combatientes. Y por lo tanto, en Vietnam, en Camboya, donde tú quieras, es decir, el problema más complicado para quien los está atacando es poder separar a los insurgentes del campesino, del ciudadano común y corriente. E Israel se encuentra con esta situación hoy día y de la cual no hay salida. Es decir, la única manera sería entrar, digamos, con infantería, lo cual tiene altos riesgos militares, es decir, la posibilidad de muchas pérdidas humanas por parte de ellos, y hacer un filtrado, y eso es muy costoso y muy difícil. Y claro, si tú operas de manera remota, siempre te cabe la posibilidad de lo que se conoce como el fuego amigo. Y ha pasado en todas las guerras que hay muchas bajas que son ocasionadas por tus propios compañeros. Es decir, si tú no estás propiamente identificado, bueno, te van a disparar. Y de hecho, en uno de los rescates, los israelíes mataron a algunos de los rehenes que estaban huyendo del cautiverio, se encontraron en un túnel con tropas israelíes que venían a rescatarlo. Bueno, en la oscuridad de un túnel disparas y después preguntas quién es. Oye, desde ese punto de vista, supongo que todo lo que conversamos hace 2 o 3 semanas atrás, cuando existía esta posibilidad que incluso habían varios de los interesados que al principio miraron un poco así como medio distanciados de la posibilidad de un cese del fuego o cualquier cosa, estaban acercándose a la posibilidad de que eso ocurriera. Yo me imagino que este tipo de cosas entorpece brutalmente una situación de ese tipo, ¿no? Cabe suponerlo, claro, uno no sabe cómo se están dando las cosas, pero lo que sí se ha apreciado es un endurecimiento muy grande por parte del mundo árabe, principalmente Arabia Saudita, que tiene en estos momentos una gran gravitación, un intercambio de fuego en la frontera en Rafah con los egipcios. Murió un soldado egipcio, un guardia de frontera egipcio. Es decir, la situación se está complicando cada vez más, y la pregunta que nos hemos hecho tantas veces: ¿cuánto tiempo va a pasar antes que la calle árabe, es decir, la gran masa de la población de los distintos países árabes, que está siguiendo esto como si fuera casi algo en su patio trasero, comiencen a reaccionar y a exigirle a sus gobiernos posiciones más radicales? Por lo tanto, para Israel, este incidente
a mi juicio, es pura pérdida en el sentido de influencia internacional, se está quedando cada vez más aislada y la Unión Europea, es decir, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, está insinuando sanciones. Bueno, tendremos que continuar probablemente muchas veces más teniendo esta noticia como la noticia internacional del día, porque bueno, estas situaciones uno quiere saber si es que hay alguna posibilidad de detenerla o también quiere saber si es que hay alguna posibilidad de que esto escale. Y cuando estas cosas escalan, Raúl, y tú lo conoces perfectamente bien, de alguna forma, indirecta o indirectamente, incorpora a todo el resto del planeta a conversar, a tomar posición, a fijar de alguna manera una postura frente a lo que está pasando. Y eso ya está ocurriendo y justamente eso fue lo que ocurrió en las universidades estadounidenses. Bueno, tendremos que seguir hablando de esto todas las veces que se haga una situación noticiosa que lo merite. Muchas gracias, Raúl. Chao, Fernando. Igual. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el ojo.